Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy continuamos las lecciones sobre la idolatría en la era judaica. Vamos por la lección número 21. Hoy consideraremos al rey de Israel, Acab, y al rey de Judá, Josafat, en su primera parte. Y también estudiaremos un poco acerca de Elías. Vamos a nuestra acostumbrada línea del tiempo. Tenemos ahí desde el año 975 hasta el 586 y el año 722 a.C. en el medio. Del 975 al 722 gobernaron los reyes de Israel. En 4 periodos hubo 19 reyes en 9 dinastías. 19 reyes donde todos hicieron lo malo delante de los ojos de nuestro Dios. Eso lo hemos dividido en 4 periodos. El primer periodo, que fue desde el año 975 al año 930, 45 años, donde hubo 5 reinados en 3 dinastías. Reinaron Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela y Sinri. El segundo periodo, donde la idolatría ha triunfado, duró 38 años y hubo 4 reinados, pero hubo una sola dinastía. En ellos gobernaron Omri, Acab, Ocosías y Joram. Hoy vamos a hablar sobre el rey Acab. Y en el reinado de Judá, que fue del 975 al 586 a.C., también lo vamos a estudiar en 4 periodos y hubo 20 reyes, pero hubo una sola dinastía, la del rey David. Este primer periodo que hemos estudiado desde el año 975 hasta el 892, hubo una primera decadencia y un resurgimiento. Hubo 4 reinados, duraron esos 4 reinados 83 años. Reinaron Roboam, Abiam o Abías, Asa, y hoy estudiaremos acerca de Josafat. El último rey de Judá que estudiamos en nuestras lecciones fue el rey Asa. En los últimos años de su reinado, gobernaron por Israel Omri y Acab en sus 3 primeros años, tal como lo denotamos en las columnas que tenemos en la parte derecha de nuestra pantalla. Recuerde que dijimos que íbamos a estudiar los reyes de Israel y los reyes de Judá en forma paralela. Omri y Acab son parte de la 4ª dinastía de los reyes de Israel, junto a Ocosías y Joram. Por eso lo vemos todo identificado con el color verde. Omri, Acab, Ocosías y Joram. Una de las cosas resaltantes que estudiamos en la lección anterior fue que en el reinado de Omri, este compró la colina donde se asentaría la ciudad de Samaria, quien sería la nueva capital del reino del norte. En la lección de hoy vamos a estudiar o abarcaremos el reinado de Acab por Israel y de Josafat por Judá. Tenemos a Josafat marcado en la columna izquierda entre los reyes de Judá en color amarillo y tenemos a Acab aquí en color verde. El reinado de Acab duró 22 años. Josafat comenzó a reinar en el año 4 del reinado de Acab y el reinado de Josafat duró 25 años. O sea, que en el periodo de esos años, ambos compartieron el reinado del pueblo de Dios, tanto de Israel como de Judá. Y vamos a ver en el transcurso de esta lección cómo hubo alianzas entre estos 2 reyes. Comencemos a estudiar a Acab, el 7º rey de Israel. Acab reinó durante 22 años y, como todos los reyes de Israel, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Tenemos la historia del reinado de Acab en 1 Reyes capítulo 16, versículo 29, hasta el capítulo 22, versículo 40. 6 capítulos de la Biblia nos hablan sobre este rey Acab. La reseña bíblica que encontramos
Es la que está en Primera Reyes, capítulo 16, versículo 31 al 32. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ecbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Lo primero que hizo fue que se casó con una mujer extranjera. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Ecbaal, rey de los Sidonios. Ecbaal entonces era el suegro de Acab en Sidón, y es importante y clave esto que estamos estudiando ahorita. En la ciudad de Sidón, en la costa del mar Mediterráneo, era el sitio o era la ciudad donde se rendía culto al dios Baal. Esa mujer tenía el nombre de Jezabel. Ella era una mujer de voluntad imperiosa y un fanático celo, cuyo nombre por casi 3000 años ha sido sinónimo de todo lo que es abominable en una mujer. También vamos a estudiar sobre Josafat, que fue el cuarto rey de Judá. Josafat reinó durante 25 años e hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Su historia la tenemos en Primera Reyes, capítulo 22, versículo 41 al 50, y también la vamos a encontrar en Segunda de Crónicas. La reseña bíblica de Josafat. Josafat, hijo de Asá, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 41 al 44. Una de las cosas que tenemos que destacar aquí, hermanos, es la misericordia de nuestro Dios. Asa, el rey que estudiamos en la lección anterior, cometió sus locuras. Y sin embargo, la reseña bíblica es que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Josafat, como vamos a estudiar, también hizo sus locuras e hizo sus alianzas. Pero la Biblia sigue reseñando que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y entonces podemos pensar, hermanos, en la misericordia de nuestro Dios, que a pesar de nuestros errores, a pesar de las situaciones difíciles y las pruebas que no pasamos, como estos reyes, todavía Dios sigue viéndonos con buenos ojos. Entonces, ¿cuánto más debe ser nuestro agradecimiento hacia Él? No que porque Él nos perdone vamos a hacer lo malo, sino al contrario, porque Él es misericordioso y perdonador, debemos nosotros agradecerle mucho más a Él. O como dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Sirva a estos reyes como ejemplo para nosotros de que aún en nuestras equivocaciones, Dios tiene misericordia de nosotros y nos ve con buenos ojos. No cuando hacemos lo malo, sino cuando nos arrepentimos y hacemos y actuamos como Dios quiere. Eso hizo Asa, eso hizo, y como lo vamos a estudiar, Josafat. Josafat reinó durante todos los años del reinado de Acab. Y también Josafat reinó parte, o por lo menos los primeros años, del reinado de Joram por Israel. En el transcurso de esta lección vamos a observar la relación que hubo entre Acab y Josafat. Acab, dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 32 al 33, hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera.
haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Acab es el séptimo rey de Israel. Y los 6 anteriores, aunque hicieron lo malo, no hicieron tanta maldad como la que hizo Acab. ¿Qué hizo? Influenciado por su mujer, comienza a servir y adorar a Baal. Imagínense que la autoridad máxima de un reino como Israel, influenciada por Jezabel, comience a servir y adorar a Baal. Con toda la semilla y el corazón lleno de idolatría en que estaba el pueblo y que su líder también lo haga, es la perdición total para el pueblo de Israel. Acab construyó un templo en Samaria para la adoración de Baal y dentro del templo construyó un altar. ¿Para qué? Para hacer sacrificios a Baal. También dice la escritura que hizo una imagen de Acera. Recuerden que Acera era esa diosa que era representada por un tronco, por un árbol, y donde había un templo de adoración o un altar de adoración a Baal, también ahí colocaban una imagen de Acera. ¿Por qué razón? Porque él, un dios mitológico sidonio llamado El, la diosa Acera y el dios Baal, todos estos dioses mitológicos, pero con una fe grande en los pueblos de Sidón y de Tiro y todos esos lados por el Mediterráneo, tenían una fe grande en ellos, una fe que fueron contagiados y llenos los israelitas. El, Acer y Baal era el trío de dioses paganos por excelencia. Recordemos las primeras clases cuando estudiamos el origen de la idolatría, donde se expandió la leyenda de Nimrod, Semiramis y Tammuz. Bueno, El, Acer y Baal son representaciones de Nimrod, Semiramis y Tammuz en la parte cerca de la costa del Mediterráneo. Acá comenzó una persecución tan fiera y tan fuerte que el culto a Jehová en Israel fue casi completamente erradicado. O si no hubiese sido por Elías, como lo vamos a ver, Israel pierde totalmente su identidad como pueblo de Dios. Una vez más, influenciado por Jezabel, su mujer, Acab introduce el culto a Baal en Israel. El principal objetivo de Jezabel, mis hermanos, era acabar con el culto a Jehová en Israel y establecer el culto a Baal. Dice 1 Reyes capítulo 18, versículo 4, en la palabra de Dios para todos: en un momento que Jezabel decidió terminar con los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas y los escondió en 2 cuevas, 50 en cada una, y le daba agua y alimentos. No debemos confundir este Abdías con el profeta menor, pero nada más este versículo nos refleja la determinación que había tenido Jezabel de terminar con los profetas del Señor, de acabar con el culto a Jehová y establecer el baalismo en la nación o en el reino de Israel. Era tal la desobediencia hacia Jehová y todo lo que éste representara en Israel, que fue durante su reinado que él, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. 1 Reyes 16, 34a. Usted puede decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? Pues para que usted vea un reflejo de lo que significaba la desobediencia hacia Jehová. No les importaba para nada lo que Jehová ya había dicho. Betel, en el mapa que tenemos a la derecha, está aquí, muy cerca de Jericó, aquí en verde. Y aquí está Jericó. Ellos atravesaron el Jordán y la primera ciudad que conquistaron fue Jericó, allá en los tiempos de Josué. Betel fue una de las ciudades donde Jeroboam colocó uno de los becerros junto a la ciudad de Dan al norte.
Jericó estaba cerca de Betel, como lo podemos ver en el mapa, y ambas ciudades pertenecían a los territorios del norte. Josué, cuando conquistó Jericó, había hecho un juramento sobre aquel que intentara reconstruir Jericó. Él dijo: que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos y a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. Esta maldición que pronunció Josué y que los israelitas conocían, bueno, este hombre y él, un hombre de Betel, en clara desobediencia a la palabra de Dios dicha por Josué, intentó reconstruir Jericó. No le importó para nada lo que Dios había dicho sobre reconstruir Jericó. Así estaba el pueblo de Israel. No le importaba para nada la palabra de Dios. Y aquí está una muestra. Y él, hombre de Betel, no le importó para nada la maldición que pronunció Josué y comenzó a reconstruir Jericó. Josué había dicho: cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó, a costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos y a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. Eso está en Josué 6:26, la Nueva Traducción Viviente. Pensaban que librándose del culto a Dios, iban a librarse de la persona de Dios. Ponga atención aquí a esta parte. Ellos pensaban que porque ya no rendían culto a Dios, ellos podían librarse de la mano del Todopoderoso. Y este es un pensamiento muy común. Es como el que piensa que dejar de asistir a la iglesia libra a la gente de su compromiso con Dios. Gente que piensa que porque ya no se reúne con la iglesia, puede hacer lo que quiera en su vida, en clara desobediencia a la palabra de Dios. Lo que se les olvida es que fuimos comprados con la sangre de Cristo y tarde o temprano Él nos reclamará, porque somos posesión de Él. Fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor. Él nos redimió. Y redención significa que nuestra libertad tuvo un costo, la sangre de Cristo. Y tarde o temprano Él nos va a reclamar. Y mucha de la gente de Israel pensaban que como ya no estaban adorando a Jehová, sino que ahora estaban haciendo culto a Baal, entonces Dios iba a hacerse el que, bueno, como no me están adorando, pues no voy a hacerles nada. La maldición no se va a llevar a cabo porque la maldición va a ir solamente si ellos me obedecían. No, la maldición era precisamente si ellos no le obedecían. Jehová estaba presente e hizo cumplir su palabra. El hecho de que ustedes no me quieran adorar a mí, el hecho de que ustedes sean infieles a mí, no significa que yo no voy a ser fiel a mi palabra. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si esta gente no tenía una relación directa con Dios, si habían cambiado el culto a Dios por el culto a Baal, si eran infieles, Él permanecía fiel. Si Él había tenido una palabra sobre aquel que intentara reconstruir Jericó, Él iba a cumplir su palabra. Y de hecho, en 1 16:34, en el resto del versículo, dice: poner los cimientos le costó a Hiel la vida a su hijo mayor, Abirán. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segud. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. De manera, hermano, que la palabra de Dios se va a cumplir, seamos nosotros fieles o infieles. Él es fiel. Mucha gente piensa que la parte donde Pablo dice Él es fiel, significa que así, haciendo yo lo malo, Él me va a salvar. No, Él es fiel a su palabra. Y si yo no permanezco fiel a su palabra,
ya dictó sentencia. La Biblia dice que el que permanece fiel hasta el final, ese será salvo. El que no persevera, lamentablemente, no será salvo. Él será fiel a su palabra. Entonces depende de nosotros si mantenemos una relación, un culto, una adoración al Dios al cual obedecimos, al único y verdadero Dios. Jehová sigue diciendo presente y Jehová sigue estando presente. Durante el reinado de Acab emerge el profeta Elías y esta es la manera en que Jehová está diciendo, epa, aquí estoy yo. Elías era el mayor representante entre los profetas de los hebreos. Mire qué interesante. Elías no surgió del territorio del sur, del reino del sur, de Judá. Surgió del reino del norte. El que se apareció junto a Moisés en la transfiguración fue Elías, el mayor representante entre los profetas de los hebreos. Elías era de Tisbet de Galaad, al este del río Jordán. Aquí está el río Jordán, aquí está Jabes de Galaad. De esta zona era el profeta Elías y pertenecía al territorio del norte. Recuerde que lo único que era el sur era esta parte. Aquí nació Elías el Tisbita, porque era de Tisbet de Galaad. Elías confrontó con valentía a Acab por los pecados de este. Profetizó una gran sequía y su respectiva hambruna, que duraría 3 años, la cual se daba como castigo por la apostasía nacional. Israel quiso librarse de Dios, Dios le envió una gran prueba, una sequía y su respectiva hambruna. ¿Profetizada por quién? Por Elías, el profeta de Dios. La manera en que Dios estaba diciendo, aquí estoy yo, presente. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, que era la palabra de Dios. La sequía afectaría todo el territorio de Israel, incluyendo el lugar donde estaba Elías. Esto es interesante porque Elías también iba a sufrir la sequía, pero Dios siempre cuidó de Elías. Fue alimentado por los cuervos en el arroyo de Querit. El arroyo de Querit quedaba aquí, muy cerca del río Jordán. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Es interesante que esta provisión de Jehová por medio de los cuervos hacían que estas aves trajeran el pan y la carne de un sitio lejano al territorio de Israel, pues en el territorio de Israel había sequía y había hambruna. Entonces, qué interesante que Dios, habiendo sequía y hambruna, permitió que Elías estuviera en el arroyo de Querit y de ahí bebiera el agua y los cuervos vinieran con pan por la mañana y con carne por la tarde y alimentaba así a Elías. Pero la sequía afectó también y el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Fíjense dónde está el arroyo de Querit, aquí junto al río Jordán. Dios sigue cuidando de Elías. Y vino palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Del arroyo de Querit
estaba junto al Jordán, Elías cruza todo el territorio del norte para llegar a Sarepta, en la región de Sidón. Aquí está Sidón, aquí está Sarepta, entre Tiro y Sidón. Fíjense la caminata que tuvo que echar Elías, todo el territorio de Israel, para llegar a la costa del mar Mediterráneo, a la ciudad de Sarepta, donde iba a ser sustentado por una viuda. Eso está en 1 Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 9. Recordemos que Jezabel era hija de Ecbaal, rey de los sidonios. Ecbaal gobernaba entonces en esta parte. Elías fue alimentado por una viuda en la misma tierra de donde era Jezabel. ¿Cómo lo ven? Dios le dijo a Elías, vaya directamente a la tierra donde gobierna Ecbaal, el papá de Jezabel, que era el rey de los sidonios. Y allí va a ser sustentado por una viuda. Esta historia de la viuda que sustenta a Elías es sumamente interesante. Por razones de tiempo no podemos estudiarla, pero les pido a ustedes que la lean en 1 Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Una viuda que no tenía sino un poquito de harina y un poquito de aceite para hacerse una arepita, para hacerse una tortica y echarse a morir. Y Elías hace un gran milagro ahí. El primer milagro, que el aceite y la harina nunca faltara en esa casa. Pero Dios también hace otro gran y maravilloso milagro en la tierra donde se adoraba a Baal, en la tierra de Jezabel. De esa manera Dios sigue confirmando a Elías como su enviado, al permitir que éste resucite al hijo de la viuda de Sarepta, quien había muerto. En 1 Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 24. Uno lo lee muy rápido, hermanos, pero piense en la conmoción que causó en la ciudad de Sarepta y en la tierra de Sidón, el que Dios haya hecho ese milagro en la tierra misma donde estaba el culto a Baal, donde estaba el centro de la adoración a Baal que querían llevar a Israel. En la tierra del enemigo, Dios hizo más maravillosos milagros que ha podido hacer. Resucitar al hijo de la viuda de Sarepta. Más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. 1 Reyes 18, 1 al 2, nueva traducción viviente. Entonces en el mapa tenemos que nuevamente Elías regresa de Sarepta hasta Samaria. Fíjense todo lo que ha caminado Elías. Desde Tibet de Galat, Tisbet de Galat hasta Samaria. De Samaria hasta Sarepta. De Sarepta nuevamente a Samaria. Para decirle a Elías que pronto la lluvia iba a acabar. Pero habían pasado ya 3 años de sequía y el hambre era muy intensa en el territorio de Samaria y en el territorio de Israel de manera completa. Mientras que Elías va al encuentro con Acab, el rey junto con Acdías se dedican a revisar los arroyos y manantiales en busca de pasto para su ganado. Acdías, en su búsqueda, se encuentra con Elías y este le dice que necesita verse con Acab. Ahora, eso está en 1 Reyes 18, 7 al 15. Acdías sabe que Acab está buscando al culpable de esta sequía. Y el hecho de decirle a Acab que Elías quiere hablar con él puede repercutirle en graves problemas para Acdías. Es lo que nos narra 1 Reyes 18. Luego, cuando Acab vio a Elías, exclamó, ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandamientos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal.
Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Fíjense este diálogo entre Acab y Elías. Acab lo acusa de alborotador y Elías le dice, no, aquí el alborotador, el saboteador es usted que no ha querido obedecer los mandamientos de Dios. Pero vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y todos sabemos la historia de lo que sucedió ahí y el triunfo de nuestro Dios sobre estos 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Jehová derrota a los sacerdotes de Baal, a los sacerdotes y profetas de Acera. Derrota la fe en Baal, la fe que los israelitas podían tener en Baal. Dios les prueba quién es el verdadero Dios y se muestra ante los israelitas. Una vez más les muestra que Él es el verdadero Dios. Pero parece que a Israel como que las señales no les bastaban. Y esto es interesante porque mucha gente dice hoy día, si Dios no me muestra una señal, no creo en Él. A esta gente, a pesar de todas las señales que Dios les mostró, no creyeron en Él. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Jehová permite que se restablezca la lluvia y se acabe la sequía junto con la hambruna. Eso está en 1 Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 45. Pero Jezabel, la mujer malvada, esposa de Acab, reacciona ante el triunfo de Jehová. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Fíjense que la esposa del rey dicta sentencia de muerte sobre Elías. Lo amenaza de una manera increíble, que los dioses me hieran e incluso me maten. Una mujer que tenía fe en Acera, fe en Baal, está jurando y diciendo que los dioses sobre los cuales ella tiene fe me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Jehová acaba de mostrar que esa fe no vale, que esos dioses no existen. Les acaba de mostrar a los israelitas. Acá acaba de decirle a Jezabel que eso no existe. Pero sin embargo, la fe de Jezabel en estos dioses y su juramento es, yo, Elías, te mato a ti como tú los mataste a ellos. Elías, el poder de Dios en todo su esplendor. Había sido alimentado por cuervos, había sido alimentado por la viuda de Sarepta, en cuyo hogar no había comida, había resucitado al hijo de esta viuda, vio la majestuosidad y grandeza del poder de Dios en el monte Carmelo y experimentó que sus oraciones eran respondidas. Había conocido Elías el poder de Dios, todo su esplendor. Dios había actuado en favor de Elías en todo lo que repercutía su vida. Le había dado sustento, le había mostrado grandes poderes y había derrotado a los profetas de esos dioses falsos. Pero cuando se enteró que Jezabel lo mandó a matar, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. 1 Reyes 19, 3 al 4. Vemos la ruta Samaria. Por miedo huye, viene hasta Berseba, deja ahí a su sirviente y sigue huyendo hasta el desierto de Sin. Imagínense lo terrible que era esa mujer, Jezabel, que era la mismísima sierva de Satanás. Aun cuando Dios había mostrado todo su esplendor, todo su poder en favor de Elías, y Elías sabía quién era Dios. Elías sabía que Baal y Acera no eran poderosos, pero sin embargo temía a la mujer del rey.
y huyó. Y dice la Biblia que huyó para salvar su vida. Aquí vemos la condición humana de Elías. Fue rapidito a Berseba, dejó a su sirviente y luego siguió hasta el desierto de Sin, allá abajo, al sur, y se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Es increíble que un hombre como Elías haya pedido morirse. Pero ¿qué nos queda entonces a nosotros? Vamos a ver cómo Elías y Dios trabajaron en esta gran depresión que tenía Elías. El mal hoy día. Entonces vamos a ver qué podemos aprender para que la ansiedad, el estrés, la depresión que nos está matando hoy día, cómo puede hacer Dios para hacer levantar nuestro ánimo y volver a luchar en la vida por la fe que nos ha sido dada. ¿Cómo sería la mujer que estaba en la iglesia en Tiatira, que fue comparada con esta mujer? Eso está en Apocalipsis 2, 20 al 23. Una mujer que tenía el nombre similar a Jezabel, y que no era que la mujer se llamara Jezabel, sino que tenía las mismas características de esta mujer. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 al 23. Tal vez la esposa de un anciano, tal vez la esposa de un predicador, tal vez la esposa de un misionero. Era la esposa de un líder que tenía sometida a la iglesia, como Jezabel tenía sometido al pueblo de Israel, y a quien el hombre de Dios llamado Elías le tenía un miedo terrible. Lean Apocalipsis 2, 20 al 23 y vean qué pueden aprender con respecto a lo que hemos estudiado de esta mujer Jezabel, con respecto a lo que estaba pasando en la iglesia en Tiatira. Eso les queda de tarea. El espíritu de Jezabel, que es el mismo espíritu del mal, sigue vigente en el mundo con el mismo propósito: acabar con los siervos de Dios y con la fe que estos enseñan, creándoles miedo, creándole temor, de la misma manera como creó temor en Elías y de la misma manera como creaba temor en otros cristianos en la iglesia en Tiatira. Nosotros no podemos dejarnos llevar por el espíritu de Jezabel, que es el espíritu del mal. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué temía Elías? Temía que Jezabel lo matara. El espíritu de Jezabel es el mismo espíritu del mal, el que tenía el imperio de la muerte. Fue derrotado por Jesucristo y nos libró a nosotros de ese temor de la muerte, al cual estábamos sujetos durante toda la vida a servidumbre. Entonces, hermanos, no permitamos que el espíritu de Jezabel nos venza, como estaba Elías casi vencido, pero Dios lo va a revitalizar, como nos puede revitalizar y reanimar a cualquiera de nosotros. Dios no deja solo a una persona que está en depresión. Dios no deja solo a una persona que quiere morirse. Dios no deja solo a una persona que se siente derrotada por el diablo. Dice que Elías entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes
y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Primero Reyes 19, 5 al 8. Cosa que podemos aprender aquí, hermanos, si usted sufre de depresión. Lo primero que hace Elías es reposar. Se acostó y durmió. No hay nada más importante para cuando uno está en una situación así que acostarse y dormir, descansar. Mientras dormía, un ángel vino y lo tocó y le dijo: levántate y come. Entonces, la segunda cosa que nosotros podemos aprender es que debemos comer, descansar y comer para no debilitarnos más. Dice: Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. El que había sido alimentado por cuervos, el que había sido alimentado por una viuda pobre, ahora es alimentado por un ángel. Fíjense, para que ustedes vean el sustento de Dios. Dios no deja solo a una persona que sufre de este tipo de depresión. Dice que Elías comió y bebió y volvió a acostarse, volvió a descansar. El acostarse, el dormir, es para despejar la mente. Cuando uno está en depresión, la mente es donde juega un papel importante. Tal como Elías está pidiendo la muerte, y muchos llegan a hacerlo precisamente porque no dan un tiempo en que Dios pueda trabajar. Entonces el ángel del Señor regresó, lo dejó descansar, fíjese, lo dejó dormir, lo tocó y le dijo: ahora sí, Elías, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Pocas palabras. Vamos, Elías, levántate, que la vida continúa. Hay un viaje que tienes por delante. A Elías le tocaba ir al monte Sinaí. A una persona que se somete al tratamiento que Dios está dictando aquí, le toca un viaje por delante en su vida. La vida continúa. Dice que entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. De manera que Dios está pendiente de su siervo. Dios le suple sus necesidades. Ahora quiero que vayamos al mapa que tenemos al lado derecho. Elías había venido de Samaria hasta Berseba, dejó a su sirviente, luego fue hasta el desierto de Sin, donde tuvo este diálogo con el ángel, donde descansó, donde reposó, donde comió, y luego 40 días y 40 noches siguió la ruta hasta llegar al monte Sinaí, al lugar donde comenzó todo. Elías se dirige hacia el lugar donde Dios dio su ley a Moisés. No se dirige a Jerusalén, donde estaba el templo. Y uno se puede preguntar, ¿por qué no va a Jerusalén, donde está el templo? Ahí estaba el arca del pacto. Ahí estaba el templo que había levantado Salomón para que todo aquel que orara hacia él, Dios lo iba a escuchar desde el cielo. ¿Por qué no fue a Jerusalén? ¿Por qué prefirió ir hasta el monte Sinaí? La respuesta a esta pregunta la tendremos en la próxima lección. Hoy hemos estudiado la lección número 21 de la idolatría en la era judaica, al rey Acab por Israel, una partecita mínima del rey Josafat, la cual ampliaremos en la próxima lección.
y el profeta Elías. Que Dios les bendiga.